El ángel de lo extraño. Era una fría tarde de noviembre. Acababa de consumir una cena inusualmente abundante, en la que el trufo dispéptico no era el elemento menos importante, y estaba sentado solo en el comedor, con los pies sobre guardabarros, y junto a mi codo una mesita que había acercado al fuego, y sobre la que había algunas excusas para el postre, con algunas botellas diversas de vino, licor y aguardiente. Por la mañana había estado leyendo Leonidas de Glover, Epigoniad de Wilkie, Pilgrim de Lamartine, Columbiad de Barlow, Cicely de Tuckerman, Curiosities de Griswold. Por lo tanto, estoy dispuesto a confesar que ahora me sentía un poco estúpido. Me esforcé por animarme con frecuentes lecturas de Lafite y, al no conseguirlo, me dirigí a un periódico perdido en mi desesperación. Después de examinar detenidamente la columna de Casas en alquiler y la columna de Perros perdidos, y luego las dos columnas de Esposas y aprendices fugados, me lancé con gran resolución al editorial, leyéndolo de principio a fin sin entender una sílaba. Concibí la posibilidad de que fuera chino, así que lo releí de nuevo de principio a fin, pero sin resultados más satisfactorios. Estaba a punto de tirar, disgustado, este folio de 4 páginas, obra feliz, que ni siquiera los poetas critican, cuando sentí que mi atención se despertaba un poco por el párrafo que sigue. Los caminos hacia la muerte son numerosos y extraños. Un periódico de Londres menciona el fallecimiento de una persona por una causa singular. Estaba jugando a Puff the Dark, que se juega con una aguja larga insertada en un poco de lana de estambre y se sopla hacia un blanco a través de un tubo de hojalata. Colocó la aguja en el extremo equivocado del tubo y, al respirar con fuerza para impulsar el dardo con fuerza, se introdujo la aguja en la garganta. Entró en los pulmones y en pocos días lo mató. Al ver esto, me enfadé mucho, sin saber exactamente por qué. «Esto», exclamé, «es una falsedad despreciable, un pobre engaño, la de la invención de algún lamentable escritor de folletines, de algún miserable tramador de accidentes en cocaína. Estos tipos, conociendo la extravagante credulidad de la época, ponen su ingenio a trabajar en la imaginación de posibilidades improbables, de accidentes extraños, como ellos los llaman, pero para un intelecto reflexivo, como el mío», añadí entre paréntesis, colocando inconscientemente el dedo índice a un lado de la nariz. Para una comprensión contemplativa como la que yo mismo poseo, parece evidente de inmediato que el maravilloso aumento de estos extraños accidentes en los últimos tiempos es, con mucho, el más extraño de todos. Por mi parte, tengo la intención de no creer en nada de ahora en adelante que tenga algo de singular. «Me ingo den Badabul Jubis for that», respondió una de las voces más extraordinarias que he oído nunca. Al principio lo tomé por un retumbar en mis oídos, como el que a veces experimenta un hombre cuando está muy borracho, pero, pensándolo mejor, consideré que el sonido se parecía más al que procede de un barril vacío golpeado con un gran palo. De hecho, debería haber concluido que era eso, si no fuera por la articulación de las sílabas y las palabras. No soy nada nervioso por naturaleza, y los pocos vasos de Lafite que había bebido me sirvieron para envalentonarme un poco, de modo que no sentí ningún tipo de inquietud, sino que simplemente alcé los ojos con un movimiento pausado y miré con atención alrededor de la habitación en busca del intruso. Sin embargo, no pude percibir a nadie. «Va», continuó la voz mientras yo seguía mi inspección, «debes estar tan borracho como un cerdo, entonces, para no verme sentado aquí a tu lado». Entonces me acordé de mirar inmediatamente delante de mi nariz, y allí, efectivamente, frente a mí en la mesa estaba sentado un personaje indescriptible, aunque no del todo indescriptible. Su cuerpo era una pipa de vino, un barril de ron, o algo por el estilo, y tenía un aire verdaderamente falstaffiano. En su extremo inferior había 2 barriles insertados, que parecían cumplir todas las funciones de piernas. Como brazos, colgaban de la parte superior del cadáver 2 botellas bastante largas, con los cuellos hacia afuera a modo de manos. Toda la cabeza que vi en el monstruo era una de esas cantimploras de lona que se asemejan a una gran caja de rapé con un agujero en el centro de la tapa. Esta cantimplora, con un embudo en la parte superior,
Como un sombrero de caballero caído sobre los ojos, estaba colocada de canto sobre el tonel, con el agujero hacia mí, y a través de este agujero, que parecía fruncido como la boca de una solterona muy precisa, la criatura emitía ciertos ruidos de retumbar y refunfuñar que evidentemente pretendía que fueran una conversación inteligible. Yo dijo, que tú debes de ser más tonto que un cerdo, porque te atreves a no verme aquí. Y yo digo, tú debes de ser más tonto que un cerdo que un ganso, porque disipar lo que está impreso en la huella. Es la verdad, eso es todo. ¿Quién eres? Por favor, dije con mucha dignidad, aunque algo desconcertado. ¿Cómo has llegado hasta aquí? ¿Y de qué estás hablando? Avboro y com de ere, respondió la figura, that is none of your business. Annas borbar vitalkin apod, y vitoca po bolting proper. Annas vor huivi, uberia that is a veritin com de here for toletete for yourself. Eres un vagabundo borracho, dije, y voy a tocar la campana y ordenarme lacayo que te eche a patadas a la calle. Jotae, dijo el tipo, you, eso no puedes hacerlo. No puedo hacerlo, dije. ¿Qué quieres decir? ¿No puedo hacer qué? Rin de pel, respondió, intentando esbozar una sonrisa con su pequeña boca de villano. Ante esto, hice un esfuerzo por levantarme para poner en práctica mi amenaza. Pero el rufián se estiró con mucha deliberación sobre la mesa, golpeándome en la frente con el cuello de una de las botellas largas. Me tiró de espaldas al sillón del que me había levantado a medias. Yo estaba completamente atónito y, por un momento, no supe qué hacer. Mientras tanto, él continuó hablando. Verás, dijo, es mejor que te levantes, y ahora sabrás quién soy. Mírame, mira, soy el ángel de lo extraño. Y bastante extraño, también, me atreví a responder, pero siempre tuve la impresión de que un ángel tenía alas. «¿Las alas?», exclamó, muy indignado. «¿Qué hago yo con las alas?» «Mengo, ¿me tomas por un pollo?» «No, no», respondí, muy alarmado. «¿No eres un pollo? Desde luego que no». «Bueno, entonces, quédate quieto y tranquilízate, o te golpearé de nuevo durante mi visita. Se trata de la gallina a la que le falta el ala, y al búho al que le falta el ala, y al duende al que le falta el ala, y al demonio al que le falta el ala. Al ángel no le falta el ala, y yo soy el ángel de los odios. Y tu asunto conmigo en este momento es... «Mi importancia», exclamó la cosa. «Vaya un perrillo de baja estirpe a que más le gustaría preguntar a un caballero y a un ángel sobre su importancia». Este lenguaje era más de lo que podía soportar, incluso de un ángel. Así que, armándome de valor, cogí un saler que tenía a mano y se lo lancé a la cabeza al intruso. Sin embargo, o bien esquivó el golpe o mi puntería era imprecisa, porque lo único que conseguí fue demoler el cristal que protegía el dial del reloj de la repisa de la chimenea. En cuanto al ángel, dio muestra de su malestar por mi ataque dándome 2 o 3 fuertes golpes consecutivos en la frente, como antes. Esto me redujo de inmediato a la sumisión, y casi me da vergüenza confesar que, ya sea por el dolor o la irritación, se me llenaron los ojos de lágrimas. «Meingo», dijo el ángel de lo extraño, aparentemente muy conmovido por mi angustia. «Meingo, te manese de ferridron co ferri sorry. No lo beba tan fuerte. Ponga agua en el vino. Tenga, beba esto, como un buen hombre, y no se ponga a llorar. No». Acto seguido, el ángel de lo extraño rellenó mi copa, que estaba llena de oporto hasta 1/3, con un líquido incoloro que vertió de una de sus botellas de mano. Observé que estas botellas tenían etiquetas alrededor del cuello, que estas etiquetas estaban inscritas como Kirchenwasser. La amable consideración del ángel me apaciguó en gran medida, y, ayudado por el agua con la que diluyó mi oporto más de una vez, al fin recuperé el temple suficiente para escuchar su extraordinario discurso. No puedo pretender relatar todo lo que me dijo, pero deduje de lo que dijo que era el genio que presidía el contretemps de la humanidad y cuyo negocio era provocar los extraños accidentes que asombran continuamente al escéptico. En 1 o 2 ocasiones, cuando me aventuré a expresar mi total incredulidad con respecto a sus pretensiones,
Se enfadó mucho, así que al final consideré que lo más prudente era no decir nada y dejarle seguir su camino. Por lo tanto, siguió hablando largo y tendido, mientras yo simplemente me recostaba en mi silla con los ojos cerrados y me entretenía masticando pasas y lanzando los tallos por la habitación. Pero, de repente, el ángel interpretó mi comportamiento como un desprecio. Se levantó con una terrible pasión, se bajó el embudo sobre los ojos, juró una gran cantidad de veces, profirió una amenaza de algún tipo que no comprendí con precisión, finalmente me hizo una reverencia y se marchó, deseándome, en el lenguaje del arzobispo de Gil Blas, «Beauco de bonheure et un peu plus de bon sens». Su partida me alivió. Las pocas copas de lafite que había bebido me habían dado sueño y me sentí inclinado a echar una siesta de unos 15 o 20 minutos, como es mi costumbre después de cenar. A las 6 tenía una cita importante, que era imprescindible que cumpliera. La póliza de seguro de mi casa había expirado el día anterior y, al surgir una disputa, se acordó que, a las 6, me reuniría con la junta directiva de la compañía para acordar los términos de una renovación. Al mirar hacia arriba el reloj de la repisa de la chimenea, porque me sentía demasiado somnoliento para sacar el mío, tuve el placer de descubrir que aún me quedaban 25 minutos. Eran las 5:30. Podía llegar fácilmente a la oficina de seguros en 5 minutos, y mis siestas postprandiales habituales nunca habían superado los 25 minutos. Por lo tanto, me sentí lo suficientemente seguro y me dispuse a dormir inmediatamente. Después de haberlos completado mi satisfacción, volví a mirar el reloj y estuve a punto de creer en la posibilidad de accidentes extraños cuando descubrí que, en lugar de mis 15 o 20 minutos habituales, solo había dormitado 3, pues aún faltaban 27 minutos para la hora señalada. Volví a echarme la siesta y, por fin, me desperté por segunda vez, cuando, para mi total asombro, aún faltaban 27 minutos para las 6. Me levanté de un salto para examinar el reloj y descubrí que había dejado de funcionar. Mi reloj me informó de que eran las 7:30. Y, por supuesto, después de haber dormido 2 horas, llegué demasiado tarde a mi cita. No importará, dije, puedo llamar a la oficina por la mañana y disculparme. Mientras tanto, ¿qué le pasa al reloj? Al examinarlo descubrí que uno de los tallos de uva pasa que había estado moviendo por la habitación durante el discurso del ángel de lo extraño había atravesado el cristal roto y se había alojado, curiosamente, en la cerradura de la puerta, con un extremo que sobresalía hacia afuera, deteniendo así la rotación del minutero. «Ah», dije, «ya veo cómo es. Esta cosa habla por sí misma. Un accidente natural, como los que ocurren de vez en cuando». No le di más importancia al asunto y, a la hora habitual, me retiré a la cama. Allí, después de colocar una vela en un atril junto a la cabecera de la cama e intentar leer algunas páginas de la omnipresencia de la deidad, por desgracia me quedé dormido en menos de 20 segundos, dejando la luz encendida tal como estaba. Mis sueños se vieron terriblemente perturbados por visiones del ángel de lo extraño. Me pareció que estaba de pie al pie del sofá, apartando las cortinas y, con el tono hueco y detestable de un borracho, me amenazaba con la más amarga venganza por el desprecio con el que lo había tratado. Concluyó una larga arengue quitándose el sombrero de campana, introduciendo el tubo en mi garganta y así inundándome con un océano de Kirchenwasser, que vertió en un flujo continuo de una de las botellas de cuello largo que le servían de brazo. Mi agonía se hizo insoportable y me desperté justo a tiempo para darme cuenta de que una rata se había escapado con la vela encendida del candelabro, pero no a tiempo para evitar que se escapara con ella por el agujero. Muy pronto, un fuerte olor sofocante saltó mis fosas nasales. Percibí claramente que la casa estaba en llamas. En pocos minutos el incendio estalló con violencia y, en un periodo increíblemente breve, todo el edificio quedó envuelto en llamas. Todas las salidas de mi habitación, excepto a través de una ventana, estaban cortadas. Sin embargo, la multitud rápidamente consiguió y levantó una larga escalera. Por medio de ella, estaba descendiendo rápidamente y aparentemente a salvo, cuando un enorme cerdo, sobre cuyo estómago redondo y, de hecho, en todo su aire y fisonomía, había algo que me recordaba al ángel de lo extraño, cuando este cerdo, digo,
que hasta entonces había estado tranquilamente dormitando en el barro. De repente se le metió en la cabeza que necesitaba rascarse el hombro izquierdo y no pudo encontrar un lugar más conveniente para frotarse que el que le ofrecía el pie de la escalera. En un instante fui precipitado y tuve la desgracia de fracturarme el brazo. Este accidente, con la pérdida de mi seguro y la más grave pérdida de mi cabello, que se había chamuscado por completo en el incendio, me predispuso a impresiones serias, de modo que, finalmente, me decidí a casarme. Había una viuda rica desconsolada por la pérdida de su séptimo marido, y a su espíritu herido le ofrecí el bálsamo de mis votos. Ella cedió mis ruegos con un consentimiento reacio. Me arrodillé a sus pies en señal de gratitud y adoración. Ella se sonrojó e inclinó su exuberante trenza hasta que entró en contacto con las que Garnier me había proporcionado temporalmente. No sé cómo se produjo el enredo, pero así fue. Me levanté con la cabeza brillante, sin peluca, ella con desdén e ira, media enterrada en un cabello extraño. Así terminaron mis esperanzas con la viuda por un accidente que no podía haberse anticipado, sin duda, pero que la secuencia natural de los acontecimientos había provocado. Sin desesperarme, sin embargo, emprendí el asedio de un corazón menos implacable. Los destinos fueron de nuevo propicios durante un breve periodo, pero de nuevo un incidente trivial interfirió. Al encontrarme con mi prometida en una avenida abarrotada de la élite de la ciudad, me apresuraba a saludarla con una de mis reverencias mejor pensadas, cuando una pequeña partícula de algún material extraño alojada en el rabillo de mi ojo me dejó, por un momento, completamente ciego. Antes de que pudiera recuperar la vista, la dama de mi amor había desaparecido, irremediablemente ofendida por lo que ella consideró mi premeditada grosería pasar junto a ella sin saludarla. Mientras me quedaba desconcertado ante la repentina ocurrencia de este accidente, que, sin embargo, podría haberle ocurrido a cualquiera bajo el sol, y mientras seguía sin poder ver, me abordó el ángel de lo extraño que me ofreció su ayuda con una cortesía que no esperaba. Examinó mi ojo enfermo con mucha delicadeza y habilidad, me informó de que tenía una gota en él y, sea lo que sea una gota, la extrajo y me alivió. Ahora consideraba que era hora de morir, ya que la fortuna había decidido perseguirme, y, en consecuencia, me dirigía al río más cercano. Allí, despojándome de mi ropa, pues no hay razón por la que no podamos morir como nacimos, me lancé de cabeza a la corriente. El único testigo de mi destino fue un cuervo solitario que había sido seducido para comer maíz saturado de brandy. Por lo tanto, se había alejado tambaleándose de sus compañeros. Nada más entrar en el agua, a este pájaro se le metió en la cabeza volar con la parte más indispensable de mi atuendo. Por lo tanto, posponiendo por el momento mi plan suicida, simplemente metí mis extremidades inferiores en las mangas de mi abrigo y me dediqué a perseguir al delincuente con toda la agilidad que el caso requería y sus circunstancias permitían. Pero mi malvado destino todavía me acompañaba. Mientras corría a toda velocidad, con la nariz en el aire y concentrado únicamente en el ladrón de mis pertenencias, de repente percibí que mis pies ya no descansaban sobre tierra firme. El hecho es que me había arrojado por un precipicio y habría quedado irremediablemente hecho pedazos, de no ser por la buena suerte de haber agarrado el extremo de una larga cuerda guía que descendía de un globo que pasaba. Tan pronto como recuperé lo suficiente mis sentidos para comprender la terrible situación en la que me encontraba, o más bien colgaba, ejercí todo el poder de mis pulmones para dar a conocer esa situación al aeronauta de arriba. Pero durante mucho tiempo me esforcé en vano. O el tonto no podía o el villano no me percibía. Mientras tanto, la máquina se elevaba rápidamente, mientras mis fuerzas fallaban aún más rápidamente. Pronto estuve a punto de resignarme a mi destino y caer tranquilamente al mar, cuando mis ánimos se reanimaron de repente al oír una voz hueca desde arriba, que parecía tararear perezosamente un aria de ópera. Al levantar la vista, percibí al ángel de lo extraño. Estaba inclinado con los brazos cruzados sobre el borde del coche y con una pipa en la boca, de la que fumaba tranquilamente. Parecía estar en excelentes términos consigo mismo y con el universo. Yo estaba demasiado agotado para hablar, así que simplemente lo miré con aire suplicante. Durante varios minutos, aunque me miró fijamente a la cara, no dijo nada. Al fin, retirando con cuidado su espuma de la comisura derecha a la izquierda de la boca,
Se dignó hablar. «¿Quién te ha hecho esto?», preguntó, «¿y qué diablos te ha hecho atreverte a hacerlo?». A esta muestra de descaro, crueldad y afectación, solo pude responderle con el monosílabo: «Ayuda». «¿Socorro?», repitió el rufián. «Yo no. Atrévete, bobo, súbete a ese árbol». Con estas palabras dejó caer una pesada botella de Kirchenwasser que, al caer precisamente sobre la coronilla de mi cabeza, me hizo imaginar que se me había salido el cerebro. Impresionado por esta idea, estaba a punto de soltar mi asidero y rendirme con buena cara, cuando me detuvo el grito del ángel, que me ordenó que aguantara. «Sigue», dijo, «no te precipites, no lo hagas. Vas a tomar la otra botella, o ya has conseguido la sobriedad y vienes a tus sentidos». Me apresuré, en ese momento, a asentir con la cabeza 2 veces, una vez en sentido negativo, queriendo decir con ello que preferiría no tomar la otra botella por el momento, y otra vez en sentido afirmativo, queriendo dar a entender que estaba sobrio y que había vuelto en sí. De esta manera, suavicé un poco al ángel. «¿Y tú crees, 10?» preguntó. «En el final, ¿crees, 10, en la posibilidad de lo impar?» Asentí de nuevo con la cabeza. «¿Y crees en mí, el ángel del azar?» Asentí de nuevo. «¿Y reconoces que estás borracho y que eres un tonto?» Asentí una vez más. «Mete la mano derecha en el bolsillo izquierdo, como muestra de tu total sumisión al ángel del azar». Esta cosa, por razones muy obvias, me pareció bastante imposible de hacer. En primer lugar, mi brazo izquierdo se había roto en la caída de la escalera y, por lo tanto, si hubiera soltado el agarre con la mano derecha, habría tenido que soltarlo todo. En segundo lugar, no podía tener calzones hasta que me encontrara con el cuervo. Por lo tanto, me vi obligado, muy a mi pesar, a negar con la cabeza, con la intención de hacerle entender al ángel que me resultaba inconveniente, justo en ese momento, cumplir con su muy razonable demanda. Sin embargo, tan pronto como dejé de negar con la cabeza, «Vete al der Teufelten», rugió el ángel de la extrañeza. Al pronunciar estas palabras, pasó un cuchillo afilado por la cuerda guía por la que estaba suspendido, y como entonces estábamos precisamente sobre mi propia casa, que, durante mis peregrinaciones, había sido reconstruida con esmero, sucedió que caí de cabeza por la amplia chimenea y aterricé en el hogar del comedor. Al recobrar el sentido, pues la caída me había dejado completamente aturdido, vi que eran alrededor de las 4 de la mañana. Yacía tendido donde había caído del globo. Mi cabeza estaba hundida en las cenizas de un fuego apagado, mientras que mis pies descansaban sobre los restos de una pequeña mesa, volcada, y en medio de los fragmentos de un postre variado, mezclados con un periódico, algunos cristales rotos y botellas destrozadas, y una jarra vacía de Chelam Kirchenwasser. Así se vengó el ángel de lo extraño.